Extreme Makeover, reconstrucción total. Los hicieron llorar en televisión y después los dejaron con miles en deudas. Este es mi pequeño fogón, la pila, ahí me lavo las manos. Han intentado hacer que funcione, pero está en muy mal estado. Mi marido murió. Lo que prometía ser un milagro televisivo terminó convirtiéndose en una pesadilla de proporciones impensables. Extreme Makeover, reconstrucción total. El programa que hizo llorar a millones con historias de esperanza y casas nuevas escondía detrás de sus cámaras un mundo de manipulación y consecuencias devastadoras. La cadena ABC convirtió el dolor ajeno en una estrategia de mercado, donde cada lágrima tenía un precio y cada sonrisa era medida en puntos de rating. Las casas entregadas, muchas veces defectuosas y costosas de mantener, terminaron arruinando a familias que ya venían marcadas por la tragedia. Algunos fueron despojados de sus hogares por tutores legales oportunistas. Otros terminaron atrapados en deudas imposibles de pagar y varios trabajadores denunciaron condiciones inhumanas durante las grabaciones. Todo esto mientras la cadena se bañaba en publicidad, patrocinios y millones de dólares. El escándalo fue tan grande que las demandas no tardaron en llegar y las redes comenzaron a destrozar la imagen del programa. Lo que parecía un acto de bondad colectiva fue en realidad uno de los engaños más grandes de la televisión moderna. ¿Qué pasó con los hermanos Higgins? ¿Cómo terminó en ruina la familia de Kendra Oatman? ¿Y por qué ABC cayó cuando las críticas estallaron? Quédate hasta el final, porque hoy te revelo cómo el milagro se transformó en tragedia. A comienzos de los años 2000, la televisión estadounidense vivió una auténtica revolución. Las familias sintonizaban cada noche programas que prometían mostrar la vida real, y el público quedaba fascinado por esas historias donde cualquiera podía convertirse en protagonista. En ese contexto, la cadena ABC decidió apostar por una idea que parecía imparable. Si el público se conmovía con transformaciones físicas en reconstrucción total, también se conmovería aún más si las personas afectadas eran familias enteras viviendo en la pobreza. Así nació Extremo Home Edition, un formato que pretendía unir la emoción del drama humano con la espectacularidad de la arquitectura televisiva. Nosotros lo veíamos en el Canal 7 de México. ¿Dónde lo veías tú? Te leemos en los comentarios. En solo 7 días, un ejército de diseñadores, voluntarios, vecinos y patrocinadores derrumbaría por completo una vivienda humilde para levantar una mansión digna de revista. Este show prometía esperanza. Cada episodio comenzaba con una historia desgarradora. Un padre enfermo, un hijo con discapacidad o una familia que había perdido su hogar. En medio de la tragedia aparecía la sonrisa hiperactiva de Ty Pennington, el presentador que se transformó en símbolo del optimismo americano. Tanya Preston, you guys work together? Ed and Tracy, you guys are a team. Let's make some good things happen this week. What do you say? Put them in there, people! Let's do it! Lo que muchos no sabían era que, detrás de las cámaras, ABC había construido una maquinaria comercial sin precedentes. Las grandes marcas de electrodomésticos, materiales de construcción y tiendas departamentales competían por aparecer en el show. Cada refrigerador donado, cada loza, cada lámpara era, en realidad, una forma de publicidad encubierta. La cadena logró convertir la caridad en un espectáculo rentable, mientras el público veía emoción y solidaridad. Las empresas veían exposición y ventas. Era un negocio disfrazado de buena acción, una fusión perfecta entre marketing y manipulación emocional. La producción se extendió a más de 200 episodios y llegó a tener audiencias superiores a 15 millones de espectadores por semana. Las familias seleccionadas eran elegidas tras exhaustivos procesos donde se analizaba su necesidad y su potencial para generar drama. Los productores buscaban historias que hicieran llorar antes del minuto 5. Si una familia había vivido una tragedia reciente, su candidatura subía posiciones. La televisión había aprendido a cuantificar el dolor. Pero hablando a nivel técnico, cientos de trabajadores laboraban día y noche, sin descanso, para levantar estructuras completas en una semana. En ocasiones, los equipos trabajaban bajo lluvia,
frío o temperaturas extremas. Las jornadas podían superar las 20 horas seguidas. Todo por mantener la ilusión del milagro televisivo. El fenómeno se expandió. Países en Europa y Latinoamérica adaptaron el formato, convencidos de que también podían recrear la magia. Sin embargo, nada igualó el impacto original de ABC. Extreme Makeover, Reconstrucción Total, se transformó en un emblema cultural. Una mezcla entre concurso, drama familiar y documental arquitectónico. Su legado fue tan poderoso que definió una época entera de la televisión estadounidense. ¿Recuerdas tu caso favorito y de quién fue? ¿Cuál fue el capítulo que más te conmovió? Deja tu comentario y suscríbete para el próximo video de Todo mal con acumuladores compulsivos. La estructura emocional de Extreme Makeover, Reconstrucción Total, fue diseñada perfectamente. Desde la primera nota musical hasta el último abrazo frente a la cámara, todo seguía una fórmula casi matemática. Los productores sabían exactamente cómo dosificar el sufrimiento, el suspenso y la recompensa. El dolor era la materia prima del espectáculo. Las historias más trágicas, aquellas que hacían temblar la voz del presentador y dejaban a los espectadores al borde del llanto, eran las que aseguraban los mejores índices de audiencia. Los encargados del casting viajaban por todo Estados Unidos buscando casos extremos. Padres enfermos de cáncer, viudas con varios hijos, veteranos discapacitados o niños con enfermedades raras. No se trataba de ayudar al azar. Se trataba de construir una narrativa perfecta. Cuanto más desgarradora fuera la historia, más alto sería el impacto. Detrás de cada sonrisa, había un guión invisible que dictaba cada lágrima. En algunos casos, las familias eran instruidas para ser más expresivas o repetir escenas hasta lograr la toma ideal. El arranque de cada episodio era casi ritual. El equipo liderado por Ty Pennington irrumpía en la calle con gritos, aplausos y un megáfono en mano, como si la esperanza acabara de llegar en forma de caravana. Los vecinos salían de sus casas para aplaudir mientras las cámaras captaban cada gesto de emoción. Los voluntarios lloraban, los diseñadores gritaban de entusiasmo y las familias quedaban en shock al ver su hogar demolido en cuestión de horas. El proceso de construcción se grababa sin descanso, 24 horas al día durante 7 días. La edición posterior añadía música épica, planos cerrados de lágrimas y una narración optimista. Era imposible no emocionarse, pero lo que no se mostraba eran las tensiones reales. Diseñadores agotados, voluntarios desbordados y familias presionadas para mantener una sonrisa constante frente a las cámaras, incluso cuando estaban al borde del colapso emocional. En cuando el autobús se apartaba y la familia veía su nueva casa, la televisión alcanzaba su punto máximo de emoción. Gritos, lágrimas, abrazos interminables, todo parecía culminar en una catarsis colectiva. Pero lo que el público no sabía era que esa escena se repetía varias veces hasta obtener la reacción perfecta. A veces, la familia debía fingir sorpresa una y otra vez mientras los productores ajustaban el ángulo de cámara o la iluminación. Y detrás de ello existía un guión emocional cuidadosamente fabricado. Cada lágrima tenía un propósito narrativo, cada gesto, un valor de producción. El programa no solo reconstruía casas, reconstruía la ilusión de que la televisión podía cambiar vidas, aunque fuera solo por un instante. En cuanto las luces se apagaban y el equipo de producción abandonaba el vecindario, comenzaba la verdadera historia. Aquellas familias que minutos antes habían llorado de felicidad frente a las cámaras, pronto descubrían que su milagro traía consigo una factura que no podían pagar. Las nuevas casas, que en televisión parecían palacios de ensueño, se transformaban en trampas financieras, hipotecas más altas, impuestos imposibles y servicios que se multiplicaban por 10. Algunas familias pasaron de pagar $300 mensuales a más de $2,000 solo en mantenimiento. Los productores del programa, por su parte, solían decir que las casas eran donadas, pero la realidad era más compleja.
Las propiedades seguían sujetas a las leyes fiscales de cada estado. Y muchas veces, los impuestos sobre la propiedad se disparaban tras la remodelación. Hubo casos en los que familias de bajos recursos se vieron forzadas a hipotecar nuevamente su hogar para pagar los nuevos costos. Algunas incluso recurrieron a préstamos con intereses altísimos solo para mantener el sueño a flote y no perder su gran patrimonio que un día les costó conseguir con mucho sudor en su trabajo. La fama repentina que les otorgaba el programa los convertía en celebridades locales. Algunos vecinos comenzaron a verlos con resentimiento, convencidos de que habían recibido un lujo que no merecían. En varios barrios, los participantes fueron señalados, envidiados o incluso aislados, lo que en pantalla se mostraba como una comunidad unida. Fuera de cámara, se desmoronaba en silencio. Las sonrisas colectivas se apagaban cuando el equipo de ABC se iba, y lo que quedaba era una mezcla de soledad, estrés y nostalgia. Las deficiencias en la construcción añadieron una nueva capa de pesadilla al levantar una mansión en solo una semana. Los errores eran inevitables. Se reportaron casos de filtraciones, techos mal sellados, sistemas eléctricos defectuosos y materiales que no resistían ni un año de uso. Algunas familias aseguraron que, a los pocos meses, sus casas comenzaban literalmente a desmoronarse. Las paredes se agrietaban, los techos gotearon y varios electrodomésticos dejaron de funcionar. Lo que en televisión se presentaba como la casa perfecta era, en realidad, un decorado frágil, construido más para verse bien frente a las cámaras que para durar. El golpe emocional también fue profundo. Muchas de las familias seleccionadas venían de historias de pérdida y sufrimiento. Habían aceptado participar en el programa como un nuevo comienzo, pero tras la euforia del estreno, se encontraron enfrentando el mismo dolor, ahora amplificado por la decepción. Algunos participantes describieron la experiencia como un engaño disfrazado de esperanza. Otros afirmaron que su vida empeoró después del show y que la exposición mediática solo les recordó constantemente sus tragedias. Los casos más trágicos se hicieron públicos con el tiempo. Familias que perdieron sus hogares por deudas, divorcios derivados del estrés financiero e incluso depresiones profundas relacionadas con el fracaso de mantener el sueño intacto. En las redes y medios locales comenzaron a circular testimonios que destrozaban la imagen heroica del programa. Algunos ex-participantes afirmaron sentirse usados, como si sus lágrimas hubieran sido la moneda con la que se pagaba el rating. Así fue como la promesa de Extreme Makeover, Reconstrucción Total, se transformó en su propia paradoja. Lo que debía cambiar, vidas, terminó arruinándolas. Las casas soñadas se convirtieron en símbolos de deuda y tristeza. Con el paso de los años, el brillo de Extreme Makeover, Reconstrucción Total, comenzó a quebrarse. Los rumores que alguna vez parecían simples exageraciones de la prensa se transformaron en denuncias formales y titulares escandalosos. Las familias empezaron a hablar. Algunos lo hicieron desde el anonimato. Otros dieron la cara públicamente, revelando una realidad tan dolorosa como indignante. Muchos aseguraron que lo que se mostraba en televisión era apenas una fracción de una experiencia que los había dejado emocionalmente exhaustos, económicamente hundidos y, en algunos casos, enfrentados entre sí por la presión mediática. Uno de los casos más comentados fue el de la familia Higgins, cuya historia conmovió a millones de personas en 2005. Tras haber perdido a sus padres, 5 hermanos fueron elegidos para recibir una casa gigantesca, símbolo del nuevo comienzo que merecían. Sin embargo, la tragedia se repitió fuera de cámaras. Los tutores legales designados, la familia Leomiti, terminaron desalojando a los hermanos y quedándose con la propiedad. Los jóvenes, todavía menores de edad, fueron literalmente echados del hogar de sus sueños. El escándalo explotó en los medios y los Higgins demandaron tanto a la familia Leomiti como a la cadena ABC. Aunque lograron una compensación económica, el daño emocional fue irreparable. Fue impresionante. Nuestra casa se había quemado y teníamos que vivir en un apartamento.
Otra historia que encendió las alarmas fue la de Nicole y Kendra Oatman, madre e hija que participaron ese mismo año. La producción, conmovida por la enfermedad de la pequeña Kendra, decidió no solo renovar el área infantil del hospital donde era tratada, sino también comprar y reconstruir su casa. El resultado fue una mansión espectacular, llena de tecnología y detalles personalizados, pero la felicidad duró poco. Nicole confesó a la prensa que mantener la nueva vivienda era imposible. Los impuestos, la electricidad y las reparaciones superaban sus ingresos. En menos de 2 años, tuvo que vender la casa por un valor muy por debajo de su precio original. Su historia se convirtió en el ejemplo más crudo de cómo la televisión podía regalar un sueño y, al mismo tiempo, condenar a la ruina a quienes lo vivían. En 2009, un grupo de trabajadores y contratistas presentó quejas formales contra la productora, denunciando largas jornadas, condiciones inseguras y falta de pago por horas extra. Algunos aseguraron que se les exigía trabajar sin descanso durante los 7 días de rodaje, con turnos de hasta 20 horas. Hubo incluso testimonios de obreros que afirmaron haber dormido en el suelo de las casas en construcción. La cadena intentó minimizar los reclamos, pero el daño ya estaba hecho. Cada nueva denuncia sumaba presión. ABC, consciente del deterioro de su reputación, intentó sostener el formato apelando a la nostalgia y la emoción. Las redes sociales amplificaron las críticas. La caída de audiencia fue inevitable. Finalmente, en 2012, Extreme Makeover, Reconstrucción Total, fue cancelado oficialmente. La cadena lo atribuyó a desgaste natural, pero el verdadero motivo fue más profundo. El show había colapsado bajo el peso de sus propias contradicciones. Al final, Extreme Makeover, Reconstrucción Total, quedó como una advertencia para la televisión moderna. Un espejo roto, donde el brillo de la esperanza escondía el reflejo de la manipulación. Lo que empezó como un acto de caridad terminó revelando el costo humano del espectáculo. Porque detrás de cada sonrisa en pantalla, hubo familias reales pagando con lágrimas, deudas y sueños rotos. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en nuestra próxima historia. Todo mal con acumuladores compulsivos.